Bueno, y pasando a otro tema, algunos expertos aseguran que es urgente vacunar contra el coronavirus a niños entre 3 y 12 años. Este lunes el Instituto de Salud Pública analizará la petición de Senabast para autorizar la aplicación de la vacuna CoronaVac en menores de edad de 3 y 17 años. Para hablar de este tema estamos con Lidia Amarales, coordinadora de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, ex subsecretaria también de Salud Pública. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Mariana. Primero, preguntarte, y muchas gracias también, muy buenos días, respecto de esta solicitud. Por ejemplo, ayer veíamos una carta en el diario La Tercera de Catarina Ferrecchio, ¿no es cierto?, del Consejo Asesor COVID-19, respecto de la necesidad también de vacunación a los menores de edad. ¿Por qué? Porque es tan necesario que este grupo de la población entre 3 y 12 años, por ejemplo, sean inoculados cuando siempre se habló que este grupo es más resistente, por alguna forma de decirlo, a el contagio por COVID-19. Mira, Mariana, en realidad esta es una petición que no solo ha hecho la doctora Ferrecchio, sino que también el Comité de COVID y muchos de nosotros, los especialistas en salud pública, hace ya semanas que estábamos planteando que el Ministerio tenía que apurar el paso en aprobar esta vacuna, que ya está demostrado que es inocua en cuanto a efectos adversos y sí tiene una respuesta inmunológica en los niños menores de 12 años que se está usando en el resto del mundo. Entonces habíamos planteado de que la Senabast, que era el organismo que tenía que pedirle autorización al ICP, que lo hiciera para que el ICP pudiera estudiar y poder aprobar la vacuna. A nosotros nos parece una muy buena noticia. Ahora, con respecto a lo que tú planteas, en un comienzo se pensó que los niños no eran afectados por el COVID y eso se ha demostrado con creces que no es así. El COVID produce en los niños un síndrome inflamatorio multisistémico en un porcentaje, por supuesto, y esto puede llevar a una etapa grave con un shock inflamatorio, con una hipotensión y hasta muerte en un porcentaje, por supuesto menor, pero sí que es significativo en un niño que no tiene por qué morirse a esta edad, menos con un cuadro infeccioso que sí tú lo puedes prevenir con una vacuna. Lidia, en cuanto a la preocupación que claramente muchos de los padres tienen, ¿no es cierto?, para la inoculación de los menores de edad, por ejemplo, entre 3 y 12 años. Respecto de esas preocupaciones que son comunes, que son normales, ¿cuál es la experiencia internacional, por ejemplo, de vacunación en menores de este rango de edad? ¿Con qué vacunas, por ejemplo, se han realizado esas inoculaciones también para dar una tranquilidad? Aunque nosotros claramente lo hemos repetido a través de los expertos que todas las vacunas que se aplican en Chile están certificadas por organismos internacionales y también por el ISP acá en Chile. Pero para dar esa tranquilidad a los padres también, ¿cuál es la experiencia que se ha visto en otras partes del mundo? ¿Con qué vacunas, por ejemplo? Mira, la única vacuna que está autorizada en relación al COVID es esta vacuna, la Sinovac. Las otras no tienen todavía los estudios correspondientes en menores de 12 años, por lo tanto todavía no tienen la autorización en el resto de los países. Ahora, Chile y el resto del mundo, pero Chile tiene una alta experiencia en vacunas. Los niños son inoculados con múltiples vacunas para distintas enfermedades infectocontagiosas y eso ha llevado a la erradicación de estas patologías en Chile como la viruela, la polio, etcétera, etcétera. Es decir, son muchas etcétera y se han ido incorporando distintas vacunas a través del tiempo dentro del Plan Nacional de Vacunas. Por lo tanto, no debería haber ninguna aprehensión por parte de los padres de esta nueva vacuna que es frente a una nueva cuadro infectocontagioso. Lidia, claramente uno de los efectos también que ha tenido la pandemia en los menores de edad, sobre todo en este rango del que hablamos, es el aislamiento social en todo este tiempo. Ha sido más de 1 año y medio, ¿no es cierto?, que estamos en esta situación, que han cerrado los colegios y que los niños han tenido ciertas respuestas también a este aislamiento que no es normal, en el sentido de no tener sociabilidad con sus compañeros, por ejemplo. Hemos visto también y hemos entrevistado expertos acá en 24 horas que nos han dicho que también hay un problema que causa un problema psicológico respecto de las condiciones que no son normales, sobre todo a esa edad. ¿Cuánto ayudaría también en el retorno a clases, por ejemplo, un retorno a clases seguros, que los niños estén vacunados en ese rango de edad para claramente prevenir los contagios de COVID-19?
Bueno, es parte de lo que se planteó dentro del Comité COVID y lo que hemos planteado nosotros en múltiples entrevistas que yo he tenido, y que los niños tienen que empezar ya a la presencialidad escolar, y de hecho se ha hecho en la mayoría de los colegios del país. Ya los niños se incorporaron en forma presencial, voluntaria por supuesto, y creo que es fundamental. Tú lo has dicho, es decir, aquí no solo se producen trastornos psicológicos de sociabilidad de los niños, sino que estamos viendo que los niveles socioeconómicos más bajos han sido los más afectados en el problema de escolaridad de sus hijos. Ellos no tienen toda la tecnología para que los niños tengan una buena asistencia escolar a través de escolaridad online. Ha habido una merma en cuanto al aprendizaje con respecto a este nivel socioeconómico, y por lo tanto creo que es importantísimo que los niños se incorporen a la escolaridad presencial, y para eso es fundamental la vacuna. Es decir, sabemos que este grupo etario, como te decía anteriormente, produce este síndrome que se llama SIM, de síndrome multisistémico inflamatorio, produce otra enfermedad que se llama, que está dentro de este síndrome, que es el Kawasaki, enfermedades que llevan a la gravedad y muerte, y por lo tanto, y por otro lado, hay un grupo importante de niños que no hacen la enfermedad, pero sí son contagiosos porque están haciendo la enfermedad de forma asintomática. Por lo tanto, es importantísimo que estén vacunados para poder asistir en forma presencial al colegio. Por lo tanto, creo que es fundamental, y eso va a llevar a lo que tú decías, a una mejor sociabilidad, un mejor aprendizaje de estos niños, y sobre todo, como decía anteriormente, en los niveles socioeconómicos más bajos, donde han sido los más afectados con esta pandemia. Lidia, ¿cuán importante es que esta decisión se tome pronto respecto a la vacunación de este rango de edad, teniendo en cuenta la variante Delta? ¿No es cierto que es una variante donde en muchos países ha causado varios estragos? Por ejemplo, en países que tienen alta tasa de vacunación, como Israel, que también empezaron a aumentar los casos de COVID-19 debido a esta variante, y en varios países del mundo hemos visto que claramente hay olas nuevas de COVID-19 debido a la variante Delta. ¿Cuán necesario es que estas decisiones se tomen pronto, sobre todo teniendo en cuenta este factor que claramente es de bastante preocupación? Bueno, yo creo que es fundamental, y lo que dices tú, se ha demostrado que esta variante Delta tiene mayor contagiosidad, especialmente en el grupo infantil o infanto-juvenil, y de hecho en Estados Unidos más de 500.000 niños dieron positivo a COVID entre las últimas semanas de agosto, y de hecho el propio especialista y que es el mentor de salud pública, el doctor Fauci en Estados Unidos, dice que debería exigirse que los niños que asistan a las escuelas tuvieran en forma obligatoria la vacuna. Entonces, creemos importante que frente a esta nueva situación de variante Delta, cuando en Chile ya tenemos más de 400 personas infectados y muchos de ellos con transmisión comunitaria, es necesario, y ojalá el día lunes, que es cuando se va a estudiar en el ISP, podamos tener lo antes posible esta autorización de emergencia de la vacuna para que este grupo etario de 3 a 12 años pueda inocularse, y sobre todo, como decías tú, frente a esta nueva situación de la variante Delta, que ha llevado no solo lo que te acabo de nombrar en Estados Unidos, sino que, como dices tú, en Israel o en Alemania, que han tenido que revertir medidas de ya mayor relax por esta nueva variante que ha aumentado la contagiosidad en su población, y especialmente en el grupo etario menor. Claro, y hay otro factor también a considerar, porque efectivamente la idea, ¿no es cierto?, es que en el grupo familiar estén todos inoculados, pero pasa que también tenemos una alta población que son los rezagados, ¿no es cierto?, que todavía no van a vacunarse, y que también es un factor a considerar en los efectos de contagio de la población en general. ¿Cómo van las cifras ahí de los rezagados? ¿Qué es lo que se puede hacer respecto de las autoridades de salud estatales para apoyar la vacunación, para tratar de llamar a todas esas personas rezagadas a inocularse? Porque claramente afecta al resto de la población y también a su núcleo más cercano. Mira, es así. Sabemos que en algunas regiones, como la región nuestra, la región de Magallanes, tenemos 93 hasta 95% de vacunación completa, pero hay regiones, y sobre todo la metropolitana, que todavía no pasan del 80% de vacunación.
Es fundamental llegar a mayor de 90% para tener una inmunidad de rebaño y por lo tanto lo que nosotros hemos planteado también que hay que hacer un estudio de cuáles son los rezagados, es decir, dónde están los rezagados. Sabemos, por lo que dice la prensa, que los grupos etarios adolescentes y adultos jóvenes es donde más rezagados habrían, y también en los niveles socioeconómicos más bajos. Esa es la impresión, lo que dice la prensa. Entonces, frente a eso, y esa ha sido nuestra postura, lo que el Ministerio tiene que hacer es una estrategia orientada a esos grupos que son de rezagados. En relación al grupo juvenil o de adulto joven, tiene que haber una campaña sanitaria orientada a llamarlos a vacunar. ¿Y qué creemos nosotros que es esa campaña sanitaria? Tiene que ser basado en el dolor que para ese grupo ha significado la pandemia. ¿Y cuál es el dolor? El no sociabilizar con sus pares, con sus amigos, el no ir a carretes, el no hacer actividad física o deporte, etc. Por lo tanto, esa campaña tendría que estar orientada a eso. Es decir, si tú quieres ser libre, quieres nuevamente poder hacer lo que has perdido, bueno, vacúnate. Y eso es lo que ha hecho otros países. Ahora, con respecto a los niveles socioeconómicos más bajos, que las razones son diferentes, probablemente de que no tienen tiempo porque están trabajando en el momento que los vacunatorios están abiertos, bueno, haremos una estrategia orientada a ello. Con las empresas donde hay mayor cantidad de trabajadores inoculándolos en el lugar de trabajo, yendo a las poblaciones donde sabemos que hay mayor porcentaje de rezagados según la georreferenciación que el Ministerio debería tener, y hacer vacunatorios móviles y otras estrategias para poder llegar a ese grupo. Pero es fundamental hacer una estrategia orientada a los rezagados para que realmente lleguemos a las cifras que son las necesarias, que es más del 90% de la población vacunada. Claro. Y Lidia, hablando en lo que se viene más próximamente, ¿no es cierto? Estamos a 2 semanas aproximadamente de las fiestas patrias. Hay un plan por parte de las autoridades de salud también y hay una apertura mayor, a diferencia del año pasado, donde estaba este plan Fondeate Seguro. Esta vez, por ejemplo, ya se ha retrasado el toque de queda, la apertura, los aforos son mayores, se pueden realizar eventos, por ejemplo, como fondas, claramente con un aforo más reducido, pero son interacciones que se van a dar, ¿no es cierto? Va a haber mayor interacción, mayores personas. Y tenemos también un plan de vacunación en marcha. ¿Cuáles son las recomendaciones finalmente para estas fiestas patrias que van a ser un poco más normales de lo que vivimos el año pasado? Bueno, yo creo que en primer lugar, lo que te decía anteriormente, yo creo que debería haber una estrategia de vacunación en las 2 semanas que nos quedan para que la población esté por lo menos inicialmente inmunizada de estos rezagados. Eso debería hacerse ya. Segundo, creemos que el Ministerio perdió la oportunidad, y así lo siento yo, de haber usado el pase, la vacuna, digamos, el pase de movilidad. El pase, ¿cómo se llama? Pase de movilidad. El pase de movilidad como un elemento para libertad de que las personas puedan asistir a las fondas, a los eventos, porque creo que, y hablando de los adolescentes, eso puede ser la carta estratégica del Ministerio para que la población se vacune. Vemos que se ha autorizado que un porcentaje de población que esté asistiendo a estos eventos o fiestas o fondas puede no estar vacunado, pero claramente la libertad de ellos pasa por la libertad del resto que sí está vacunado y que puede ser contagiado si es que no tiene la inmunidad suficiente. Entonces creo que se perdió la oportunidad de que el pase de movilidad sea una carta para que las personas se vacunen. Creo que es importante además mantener la trazabilidad, mantener las medidas sanitarias, pero también creo que es importante, fundamental, nuevamente te lo nombro, una campaña sanitaria que la hemos echado de menos durante estos 2 años por parte del Ministerio de Salud, de comunicación de riesgo. Es decir,
frente a la sospecha y cuál es la sospecha y sintomatología del COVID, cómo se hace frente a una consulta precoz, la asistencia de la toma, de tomarse la PCR y dónde están estos lugares para que la persona lo haga, etcétera, etcétera. Es decir, creo que es importantísimo esta campaña sanitaria de riesgo que no se ha realizado. Lo que la población se informa es lo que ustedes han informado a los medios de comunicación a través de los especialistas, pero no existe y no hemos visto campaña sanitaria, comunicación de riesgo, que es fundamental y debería hacerse ahora para los eventos del 18, que claramente, como dices tú, se han relajado las medidas. Sí, claramente, y ahí es donde se hace el llamado desde ustedes, también desde los expertos, pero también nosotros como medios, a seguir las normas sanitarias, las normas que nos han recomendado desde el inicio de la pandemia, que es el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y mantener la distancia física. Lidia Amarales, coordinadora de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, ex subsecretaria de Salud Pública también, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí. Marian, con respecto a eso, cuando yo hablo de campaña sanitaria de riesgo, por supuesto que lo primero que tiene que hacerse son cuáles las medidas que hay que tomar para la protección personal y la protección del resto. Así que muchas gracias, Marian, por esta entrevista. Nos vemos, gracias. Chao. Chao.